Conocí a Dios a través de una regresión a vidas pasadas. En este video te voy a compartir el paso a paso que yo usé para darme cuenta de lo realmente importante en toda mi vida. Solamente el hecho de darme cuenta de todo esto ha logrado que estemos generando más de $140,000 de facturación. Actuemos desde el amor, desde la esencia y también desde la abundancia, con relaciones increíbles por todo el mundo. Paz, libertad, felicidad y encontrarme con Dios todos los días simplemente para seguir este camino de servir y también aportar, encontrar este propósito y también esta misión. Y todo esto se dio a través de una visión. Todo esto se dio a través de comprender una sola cosa, que es la que vas a comprender el día de hoy. Y de hecho es el valor principal sobre el cual actualmente ayudamos a todos nuestros clientes a lograr estos resultados que estás viendo en pantalla. Y además, el valor principal sobre el cual conllevo toda mi vida. Así que familia, sin más, comencemos con todo. ¡Let's go! Un curso de milagros decía: no puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. Debes estar totalmente comprometido en todas las ocasiones. Y este era el mayor desequilibrio que yo tenía en mi vida. Desde los 17 años hasta los 20 años que estuve emprendiendo desde el mundo de la fuerza, del sacrificio, del mucho esfuerzo, del tener que trabajar duro, del tener que levantarme a las 6 de la mañana y dormirme a las 3 de la mañana simplemente para seguir trabajando, intentando conseguir dinero, porque yo venía de un contexto donde, tras salir de drogas y alcohol, desde los 12 hasta los 17 años, haber intentado suicidarme a los 17 años, yo no tenía ningún tipo de oportunidad y ningún dinero, solamente dependía de mi propio esfuerzo y de mi propio sacrificio, que en ese momento estuvo bien. De hecho, me agradezco mucho por haber accionado, por haberme entregado al 100% y de no haber parado ni un solo segundo, de domingo a domingo, todos los días. Simplemente me encargaba de dar, aportar, contribuir y también servir desde un propósito mayor. Y eso era lo que realmente me hacía muy feliz. Pero llegó un punto en mi vida donde ya me sentía desgastado, quemado, angustiado, simplemente por el hecho de que ya no le encontraba un propósito mayor a todo esto. Y es más, la abundancia de dinero en mi vida se acababa como que estancando. Es justamente ahí cuando descubrí que existe algo más, que es el mundo de la espiritualidad, que existe Dios, que es un propósito mayor, que lo podía integrar a través de todo esto y que no solamente dependía de mi propio esfuerzo personal o de mi propio sacrificio personal. Es ahí cuando integré que Dios me estaba queriendo dar un mensaje. Y de hecho, una de mis clientas, que también es casos de éxito, se dedicaba a la regresión a vidas pasadas. Y me daba mucha curiosidad todo lo que hacía, porque yo en un momento había dado un evento presencial de desarrollo personal y también espiritual en su centro holístico. Y a través de dar este evento presencial ella me conoció. Y justamente a través de dar este evento presencial ella me conoció, comenzamos a trabajar juntos. Yo la ayudaba en el hecho de escalar todo su negocio, etc. Y era muy bueno, familia, porque acabó siendo caso de éxito. Y obviamente siempre me intereso yo en los servicios de mis clientes, porque la verdad me encantan. Por eso me apasiona trabajar mucho con coaches, mentores, terapeutas. Y de hecho, además de que yo también soy coach, mentor y terapeuta, y entiendo perfectamente qué es lo que están sintiendo y qué es lo que necesitan, el hecho de comprender lo que hace, que era la regresión a vidas pasadas, para mí era espectacular, porque eso ya me traía otra visión de la vida que yo tenía, que para mí todo era el esfuerzo, todo era el sacrificio, todo era el entregar al 100%, y eso está bien. Nunca he perdido esa cualidad de entregarme al 100%, pero me faltaba integrar otra cualidad, que era la paz interna y el ver realmente lo más valioso de la vida. Así que aprendí con ella al hecho de cómo hacer regresión a vidas pasadas, porque me interesó tanto que yo me metí con toda. Cuando me encanta algo, me meto con toda. Me metí con toda, aprendí de ella cómo hacer regresión a vidas pasadas, y una de las principales tareas que tenía en ese entonces era el hecho de hacer una autorregresión, ¿ok? Con un estado meditativo, con una canción, con una música de fondo, etc. Entonces yo estaba muy emocionado, porque además de la teoría iba a pasar a la práctica. Y esa misma noche me echo en la cama, preparo todo el contexto, me pongo la música para hacerme la autorregresión y empiezo a seguir ese paso a paso de la autorregresión. Y en ese punto, familia, simplemente me dejé llevar. Esa misma noche, familia, sorprendentemente, y alguna parte de mí decía, bueno, no va a pasar nada. Otra parte de mí decía, permítete hacerlo. Me permití hacerlo. Y es ahí cuando descubrí una de las mayores revelaciones de toda mi vida. De hecho, ahí lo cambió absolutamente todo para mí. Entré en una visión, entré en otra vida, entré en otro cuerpo que seguramente yo interpreto que fue mi yo del pasado. Entonces yo me sentía como que en otro cuerpo, familia. ¿Sí? Era un hombre en ese entonces y era una época no sé cuánto antes de Cristo. Pero sabía que era antes de Cristo porque de alguna manera me lo habían dicho. Ya no me acuerdo cómo, pero me lo habían dicho. Y en ese entonces yo era una de las personas más poderosas de ese punto, porque en ese momento se estaban forjando todas las pirámides, se estaban construyendo todas las pirámides, y yo estaba guiando y orquestando todo esto porque yo era el rey, o de alguna manera era una persona muy poderosa con ello, porque yo miraba hacia atrás y veía una mansión gigantesca y era de mi propiedad, y de hecho veía muchas personas pasando que trabajaban para mí. Y en ese entonces yo estaba caminando solo hacia la construcción de las pirámides. En ese camino, familia, solamente podía pensar en mucha gratitud, mucha esperanza y también mucha fe, y me sentía un ser muy coherente, muy íntegro, me sentía muy realizado en ese entonces. Y voy
a la construcción de las pirámides. En la construcción de las pirámides, mi sorpresa fue que no solamente había humanos ahí construyendo las pirámides, sino también teníamos ayuda alienígena, ¿sí? Eran seres de otro mundo que nos estaban ayudando a hacerlo, y de hecho yo tenía comunicación con seres de este mundo, y era espectacular como los veía, como todos estábamos en acuerdos de paz, como todos nos aportábamos, ayudábamos, hacíamos alianzas, y era espectacular porque, de hecho, es así como yo logré explicarme cómo se construyeron las pirámides y todo esto, y causó mucho clic con el hecho de lo que yo ya estaba pensando, de que hay otros seres también en este universo. Obviamente que sí, desde mi percepción. Pero los vi, veía cómo yo hacía tratos con ellos, hacíamos negocios, y hacíamos eso simplemente por el hecho de representar u honrar a un bien mayor. En ese momento no lo comprendía bien, hoy en día sí lo entiendo mucho mejor. Y en ese punto, una vez acabamos de hacerlo, yo me sentí un ser muy realizado, muy íntegro. Me doy la vuelta, familia, para regresar a la mansión en la que yo vivía, porque era un camino largo, de hecho muy hermoso, lleno de naturaleza, plantas, tenía una fuente de agua gigantesca, era espectacular. Me doy la vuelta y siento el corazón latiéndome al 100 de mucha alegría y también felicidad, porque a lo lejos ya podía ver una silueta, y era la silueta de dos mujeres. Primera mujer, seguramente era mi mujer de ese entonces, mi esposa de ese entonces, y también teníamos una hija. En ese punto, yo veía a mi hija corriendo apresurada para poder abrazarme, y es ahí cuando pude sentir el verdadero amor incondicional. Abracé a mi hija, la cargué aquí en los brazos, y yo sentí ahí la mayor de todas mis riquezas, el hecho de integrar mucho amor. Porque a pesar de que tenía mucho dinero en ese entonces, de hecho creo que era la persona más poderosa, más rica de esa época, lo que más valoraba yo era el amor. Era el amor de mi familia, era el amor de lo realmente valioso en este mundo, que es abrazar a un ser humano y darle mucho amor. Abracé a mi hija, poco a poco también se fue acercando mi esposa de ese entonces, y justamente cuando se acercó, la abracé a ella también, y ahí es cuando sentí la profunda autorrealización. Es ahí cuando sentí la verdadera riqueza en toda mi vida, la verdadera abundancia en toda mi vida, simplemente por el hecho de que al abrazarlas a las dos, sentí que ya todo estaba completo, sentí que estaba cumpliendo mi función en este mundo. Y es ahí cuando todo logro externo, todo logro material no se comparaba al logro interno de tener una familia feliz, al logro interno de actuar desde el amor, al logro interno de sentirme coherente conmigo mismo. Las abracé y después nos fuimos caminando hacia la mansión, hacia la casa, y estábamos hablando. Era muy alegre, muy feliz, se notaba mucha transparencia en todos y simplemente podía sentir muchísimo amor. Es justamente hasta ahí cuando logré despertar de esa visión. Me desperté como a medianoche, me desperté en un lugar muy oscuro, lo recordé y rápidamente me volví a dormir. Al día siguiente recordé todo esto que había vivido con la lección más grande de toda mi vida. El hecho de saber de que ya tenía una misión y un propósito que va mucho más allá de cualquier logro material, porque obviamente después de intentar suicidarme a los 17 años me comprometí conmigo mismo, de hecho, a que nunca jamás en la vida a mi familia le iba a faltar dinero, nunca jamás. Por eso me entregué a emprender, a hacer, a dar, a aportar. Y si bien estaba bien, porque lo he logrado, al final me estaba pegando mucho al propósito de solamente trabajar y no al propósito de servir y de apreciar lo realmente importante que es el amor. Y en ese punto, como recobré la importancia del amor en mi vida, prioricé el amor muy por encima de los logros materiales, del éxito y de todo. Y justamente ese día fui a abrazar a mi mamá, fui a abrazar a mi papá, fui a abrazar a toda persona que tenía alrededor, me permití compartir más amor y mi contenido también se empezó a direccionar mucho más al amor. Entonces fue como una visión a través de simplemente esa regresión que me hizo dar cuenta de que allí estaba el siguiente salto cuántico, actuar mucho desde el amor y seguir estas señales de Dios, porque era Dios hablándome en todo momento. Y es ahí cuando me volví excelente en todos los ámbitos de mi vida, porque ya no solamente era excelente emprendiendo, porque siempre he sido muy bueno y me considero muy bueno, y esto no va desde el ego, simplemente va desde el hecho de actuar desde el amor, y cualquier cosa que aprendo la pongo en práctica y me permito testear y me permito dar, servir, aportar, contribuir, sino también me permití honrar esta lección de un curso de milagros, o esta frase: no puedo estar totalmente comprometido solamente en algunas ocasiones. En la ocasión de emprender siempre estaba totalmente comprometido, pero a veces en la ocasión de estar con mi familia no lo hacía, por lo tanto empecé a hacerlo. En la ocasión de estar comprometido con mi cuerpo y con mi salud a veces no lo hacía, pero ahora sí lo hago. Entonces pongo excelencia a mis relaciones, a la relación de pareja que tuve, a la relación de pareja que voy a tener, a las relaciones de amistades, a las relaciones comerciales, a mi empresa, a mi paz interna, a mi espiritualidad, a mi libertad, a mi familia. A todo le pongo ahora excelencia, simplemente por el hecho de que me permití ver el amor dentro de esa regresión, esa vida pasada. Mi única lección para ti el día de hoy es que te permitas ver la importancia real de la vida, que no es el logro material, que si bien está bien y eso embellece mucho, por supuesto,
Permítete ver la abundancia que tú siempre has tenido dentro y el amor que tú siempre has tenido dentro, que simplemente es el hecho de estar vivo y tu capacidad de compartir amor. Desde ahí me convertí en el ser más amoroso de todos y sorprendentemente, sin esta lección, yo no hubiese podido crecer a todos los resultados que tenemos hoy en día, porque todos los resultados míos hoy en día van sostenidos por el nivel de amor que estoy dispuesto a dar y cada día es más. Por lo tanto, cada día llega muchísimo más. Entrégate al amor y automáticamente todos los resultados se van a dar. Familia con mucho amor. Y para finalizar, si eres coach, mentor o terapeuta y quieres escalar tu negocio al menos $10,000 extra al mes desde tu esencia y también la autenticidad, hecho desde el amor, la esencia y también la abundancia, sin un enfoque de estamos aquí por dinero, sino con el enfoque de estamos aquí para aportar y servir y por consecuencia llega mucho dinero, haz clic en el enlace de aquí abajo y te digo cómo podemos ayudarte. Que de mucho corazón queremos que aportes mucho más al mundo porque esa es nuestra visión. Los amo mucho, familia. Let's go.